Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam Tato jayam mudiraye. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 13. Continuación de la conversación entre Yada Bharata y Maharaj Rahugana. El verso de hoy es el número 3. Prabhuta virutrinagul magavare Kathoradam shairma shakairupadruta Kvachittu gandharva puram prapashyati Kvachit chashurayolmukagraham Prabhuta virutrinagul magavare Kathoradam shair mashakairupadruta Kvachittu gandharva puram prapashyati Kvachit chashurayolmukagraham Prabhuta virutrinagul magavare Kathoradam shair mashakairupadruta Kvachittu gandharva puram prapashyati Kvachit chashurayolmukagraham Prabhata virutrina gulmagavare Katoradam shai masakar upadritaha Vachittu gandharva param prapashyati Vachit chasurajo mukagraham Kathoradam shaima shakairupadruta Kvachittu gandharva puram prapashyati Kvachit chashurayolmukagraham Prabhuta virutrinagul magavare Kathoradam shairma shakairupadrutaha Vachittu gandharva puram prapashyati Kvachittu gandharva puram prapashyati Kvachit chashurayolmukagraham Prabhuta virutrinagul magavare Kathoradam shair mashakairupadruta Kvachittu gandharva puram prapashyati Kvachittu gandharva puram prapashyati Kvachit chashurayolmukagraham Kvachit chashurayolmukagraham Prabhuta virutrinagul magavare
Katoradam Shairma Shakairupadruta Kvachittu Gandharva Puram Prapashyati Kvachit Kvachitchashu Ayolmukagraham. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Prabhuta, una gran cantidad. Virut, de enredaderas. Trina, de hierbas de distintos tipos. Gulma, de matorrales. Gavaré, en cobijos. Katora, crueles. Damshai, por picaduras. Mashakai, por mosquitos. Upadrutaha, perturbada. Kvachit, a veces. Tú, pero. Gandharva Puram, un lugar falso creado por los Gandharvas. Prapashyati, ve. Kvachit, y a veces. Kvachit, a veces. Cha, y. Ashuraya, muy rápido. Ulmuka, como un meteoro. Graham, un duende. En la espesura del bosque hay cobijos de arbustos y matorrales, hierbas y enredaderas, donde el alma condicionada sufre constantemente las crueles picaduras de los mosquitos, personas envidiosas. A veces ve un palacio imaginario en medio del bosque y a veces queda desconcertada ante la fugaz visión de un duende o un fantasma que aparece como un meteoro en el cielo. Significado. La vida familiar materialista en realidad es una madriguera de actividades fruitivas. Para ganarse la vida, la gente se ocupa en actividades industriales y comerciales y a veces celebran grandes sacrificios para ir a los sistemas planetarios superiores. Aparte de esto, todo el mundo se dedica, al menos, a ganarse el sustento con el desempeño de alguna profesión u ocupación. En esas relaciones hay que entrar en contacto con mucha gente indeseable, cuyo comportamiento se compara a la picadura de los mosquitos. Esto origina muchas situaciones desagradables, pero incluso rodeados de tantos trastornos, imaginamos que vamos a construir una casa muy grande y que viviremos en ella para siempre, a pesar de que sabemos que eso no es posible. El oro se compara a un duende que aparece y rápidamente desaparece, como un meteoro en el cielo.
se deja ver por un momento y luego se va. Los karmis, por lo general, se sienten atraídos por el oro y el dinero, que en este verso se comparan a brujas y fantasmas. Prabhuta virutrin nagul magavare katora damshair mashakairu padruttaha kvachittu gandharva puram prapashyati kvachit chashu rayol mukagraham. En la espesura del bosque hay cobijos de arbustos y matorrales, hierbas y enredaderas, donde el alma condicionada sufre constantemente las crueles picaduras de los mosquitos, personas envidiosas. A veces ve un palacio imaginario en medio del bosque y a veces queda desconcertada ante la fugaz visión de un duende o un fantasma que aparece como un meteoro en el cielo. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripa tamakam vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Esta es una de las secciones más, podríamos decir, más duras del Srimad Bhagavatam, o heavies, porque compara el mundo material a un bosque lleno de fieras salvajes, con todo tipo de alimañas y todo tipo de miserias. A veces los ejemplos, ayer al final de la clase se comentaba como algunos ejemplos suenan fuertes, como cuando se habla de los miembros de la familia comparándolos con tigres y chacales. Es algo fuerte. Normalmente en este mundo se considera la vida familiar como el refugio. Se habla, por ejemplo, de hogar, dulce hogar, ¿verdad? Normalmente se busca el refugio en el hogar. En el invierno se piensa en estar con la chimenea, con la estufita, todos juntos, ¿verdad? Pero luego la realidad es mucho más, es muy cruda. Muchas veces, y de hecho la palabra clave en este verso es la palabra kvachit. Se repite 3 veces. Kvachit, kvachit, kvachit. A veces te pasa esto, a veces te pasa esto otro, a veces te pasa aquello, y prácticamente hablando, no se puede encontrar sosiego en la vida material. Y de hecho, Yada Bharata utiliza esta metáfora precisamente para eso. Es una metáfora utilizada expresamente. ¿Sosiego qué es, Maharaj? Perdón. Paz, tranquilidad, alivio. Normalmente la gente padece de ansiedad, ¿verdad? O padecemos de ansiedad. Siempre hay algo que nos da estrés o que nos pone nerviosos. ¿Verdad? ¿Es así o no? No, nos sentimos. Siempre hay algo que nos afecta. Y buscamos la tranquilidad, buscamos encontrar un refugio, un alivio de todos los problemas. Sin embargo, el verso de hoy nos dice que en el bosque del disfrute material
eso no es posible. Porque a veces te pasa una cosa, otras veces te pasa otra y otras una tercera. Y a veces las tres a la vez. Es así, ¿no? Se habla de los tres tipos de miserias. ¿Cuáles son los tres tipos de miserias? Los kleshas, Adhyatmika klesha, adiátmica, que significa los sufrimientos producidos por otros seres. los que provienen de otros seres. Adiátmica de otros seres, Que no. provienen de uno mismo, perdón. Provienen de uno mismo, Adhyatmika, que significa del cuerpo y de la mente propia. Adhydaivika klesha, Adidáivica, ahí sí, ¿no? No, esto es de los semidioses, ¿no? de los semidioses. De las distintas cosas de la naturaleza también. Bien. Y Adhibaudika klesha, Adibáutica, que esa sí es la de los otros seres. ahí proviene de otros seres. A veces sufrimos por una causa, a veces por otra, a veces por la tercera y a menudo o de vez en cuando por las tres a la vez. ¿Verdad? A veces ahí tenemos un dolor de muelas, al mismo tiempo alguien nos critica porque no nos levantamos al programa espiritual cuando tenemos el dolor de muelas y además hace mal clima, hace frío, llueve Qué realista, Magda. y hay una gotera en el baño, como en el ashram de arriba. Hay una gotera que el encargado del mantenimiento, que me perdone si suena a los mosquitos que le pican, no es capaz de arreglarlo desde hace no sé cuánto tiempo. Así que esa es la condición del mundo material. Ayer se planteaba la pregunta que parece como que esto sea algo discriminatorio o algo realmente, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo se puede comparar al cónyuge a un tigre o a una tigresa? Aquí parece que se haga de una forma machista o patriarcal. Esa sería la crítica que plantearían los defensores o las defensoras o los defensoros, si me permitís, si nos ponemos a jugar con el lenguaje, defensores, defensoras o defensoros. Porque ya a veces se vuelve ridículo ya el tratar de argumentar algo de forma a veces que suena ridículo. Los todes, que en algunos... Aquí ahora lo quieren popularizar, pero realmente significa desde el punto de vista de la lengua española una aberración, desde el punto de vista filológico. Y se quiere como normalizar el Srimad Bhagavatam en realidad tiene partes donde se habla muy duro, que parece que ayer se planteaba el tema un poco como viendo de la posición de la mujer. Parece que a veces se hable muy duro, pero muchas veces se glorifica a las mujeres como el ejemplo a seguir. De hecho, los mejores ejemplos del Srimad Bhagavatam son mujeres. Son las gopis, son las esposas de los brahmanas que ejecutaban sacrificios. Es Srimati Kunti Devi, Draupadi, efectivamente. Sí, la he mencionado. La madre Yashoda. Madre Yashoda también.
Madre Yashoda va por delante de Nanda Maharaj, de Bajuti. de Bhahuti. Hay muchos ejemplos en el Bhagavatam de grandes mujeres. No voy a entrar en el debate, en el debate sociológico del hombre y la mujer, pero lo que quiero decir lo que quiero expresar es que en realidad el Bhagavatam no aboga por el concepto corporal de la vida en ninguna de sus formas. Y se habla en el contexto que corresponde. Se está hablando, Yadabharata le está hablando a un rey, que naturalmente el rey tiene el Ishvara Bhava, el sentido de controlador. Los reyes en la tradición antigua de la India solían tener muchas mujeres, muchas esposas, y tenían ese sentido de controlar y de gobernar con fuerza. Y por lo tanto le da un ejemplo adecuado a su personalidad y le da un ejemplo que impacta en todas las generaciones. Ese tipo de metáforas que tu mujer o tu mujer es una tigresa, o que tu marido es un tigre, que aunque no se usa así, pero es el mismo principio se aplica. Si lo quieres traducir al contexto contemporáneo, pues lo traducirían de esta manera. Es la misma metáfora. Los hombres son como tigres que devoran a las mujeres y las matan. Ayer se estaba reivindicando. Ese fue el Día Internacional de la Mujer. Y las mujeres salían a la calle a protestar. ¿Por qué salen a protestar? Porque están insatisfechas. Porque están insatisfechas, porque se sienten maltratadas, porque sienten que no se las valora lo suficiente o no se las valora de la forma correcta, y por eso salen a quejarse a las calles. Y además aquí en España, concretamente, se quejaban en grupos distintos. De hecho, había dos grupos. A la ministra de Igualdad la increparon en el acto que celebró, me parece que fue en Madrid. La increparon unas mujeres jóvenes por la ley trans que acaba de impulsar y que perjudica los derechos de las mujeres. Y de hecho casi que revientan el acto. Tuvieron que parar un momento, salieron lo mejor que pudieron de la situación. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque hay miembros de la familia que son como fieras. Porque en realidad la mayoría de las agresiones ocurren en la familia. ¿Es así o no? La mayoría de la violencia de género, sí que hay gente desequilibrada que sale y que agrede a personas que no son miembros de su familia, pero muchas veces ocurre en las relaciones conyugales, lo cual confirma las metáforas utilizadas, de que los cónyuges se convierten en fieras, en alimañas. A veces los hijos también cometen agresión física contra los padres. Aquí en Brihuega, hace unos meses, Sí. un hijo mató a sus padres. Ah, sí, le llaman parricidio, le llaman. Hace unos años me llamaron como candidato al jurado en Guadalajara. Eso te toca por
por sorteo. Si te toca, tienes que ir y si te niegas, te pueden multar, te pueden procesar judicialmente. Entonces fui como candidato, pero parece que al juez no le convenció mucho, como fui vestido de monje Hare Krishna, no estuvo seguro de mi imparcialidad o no, y me mandaron para casa. Porque hicieron preguntas, parece que había como varios candidatos, te hacen algunas preguntas y el juez selecciona a quien le parece la persona adecuada para el caso. Y el caso por el que me llamaban era un caso de parricidio. Era un hombre, un joven, que había matado a su padre. Bueno, le acusaban de haber matado a su padre. No se sabe. En el juicio se iba a evaluar esto. Al principio del comentario a este capítulo, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur introduce el capítulo de la siguiente manera. Lo leo porque estamos al principio, estamos en el tercer verso y todavía estamos arrancando con el tema. En realidad el tema se explica en dos capítulos. En el capítulo 13, que lo explica prácticamente hablando en forma críptica, si Srila Prabhupada y los comentaristas no explicaran de qué va el tema, leyendo solamente el verso literal, no entenderíamos muy bien de lo que está hablando. Por aquí se está hablando de un bosque donde hay mosquitos que te pican, hay un palacio imaginario, hay un duende que es como un meteoro que aparece y desaparece. Y escuchas esto y dices, ¿de qué está hablando? El capítulo 14 es una explicación de todas estas metáforas. Y los acharyas han decidido explicarlo en sus comentarios, refiriéndose al capítulo 14 en los conceptos y desarrollándolos según su propia realización. Chakravarti Thakur introduce así el capítulo. En el capítulo 13, al describir el bosque del mundo material, Bharata pone ante el rey el caballo del desapego para que el rey pueda atravesar el bosque. El último verso del capítulo previo se refiere a cruzar la vida material. ¿Cuál es ese camino? ¿Y cuál es el camino del viajero? Este capítulo responde a esta pregunta. Es decir, se nos da un caballo. Normalmente, cuando en las ceremonias de matrimonio en la India, a veces al novio se lo monta en un caballo. Aquí una vez trajeron un caballo, creo que fue de Varsi. De Varsi vino montado a caballo a casarse con Shriji. Y no sé, ¿se lo alquiló? Lo trajo de su casa, lo trajo de Alicante. Estaba aquí el carro. Vino un caballo desde Alicante para que se montara el novio. Pero aquí, Vishwanatha Chakravarti Thakur y Yada Bharata nos invitan a montarnos en otro caballo, en el caballo del desapego. Porque ese caballo, y no tenemos nada en contra de la vida de familia, la vida de familia llevada en conciencia de Krishna es beneficiosa, porque
purifica al alma y de hecho transmuta lo que es causa de enredo, lo transmuta y lo convierte en causa de liberación, siempre y cuando se lleve correctamente. Si no, se aplica lo mismo. Ayer Prema Rasarnava Prabhu apuntó muy bien en la clase y lo explicó muy correctamente, que en realidad muchas de lo que se explica aquí, muchas de las afirmaciones que se hacen son para las personas materialistas. Y esa es una perspectiva válida y muy correcta. Pero también es válida la perspectiva de que esto es para nosotros. Porque vemos en la práctica que muchas personas abandonan la conciencia de Krishna para dedicarse a la vida material. O incluso teniendo la oportunidad de abrazar la conciencia de Krishna, muchas veces solamente la acaricia un poquito. Sí, conciencia de Krishna, pero suave. No me apretes mucho porque yo quiero disfrutar de la vida. Y en la práctica, esa búsqueda del disfrute material se convierte en causa de sufrimiento. Y eso ocurre de diferentes maneras, como se explica aquí. A veces de una manera, a veces de otra, a veces de una tercera forma, etc. Vamos a ahora fijarnos en las que nos explica el verso de hoy. Se habla de arbustos y matorrales que se encuentran en el bosque y estos se comparan a las actividades fruitivas, en las actividades karma kanda, que básicamente significa que aunque tengo la oportunidad de ser consciente de Krishna, me refugio más en el dinero, en la fuerza física, en el concepto material de la familia, que en Krishna. Crudo como suena, eso sucede, eso es algo bastante típico. Y normalmente es cierto que los Vaishnavas humildes que están afectados por este condicionamiento lo reconocerán. Lo reconocerán y pedirán, buscarán salir de ese enredo, de ese matorral o de esas zarzas donde uno se pincha. Salir en el sentido buscando el refugio espiritual en la asociación de devotos. Esa sería una de las metáforas que utiliza. Luego menciona que a veces se sufre de picaduras de los mosquitos y estas se comparan a las críticas de personas envidiosas. Gente envidiosa que habla mal de nosotros. ¿Verdad? ¿Quién ha experimentado personas que hablen mal de su persona alguna vez? Nunca, eso no pasa, ¿no? Nunca. Nunca hablan mal de nosotros. Siempre hay personas que hablan mal y se comparan a los mosquitos. Son personas envidiosas que te chupan la sangre. A veces vemos un palacio imaginario en medio del bosque. Básicamente es la idea,
la idea romántica de que me voy a construir una casa y ya todos mis problemas se resolvieron. Cuando tenga la casa nueva, se acabaron mis problemas. Pero en la práctica vemos que eso no ocurre. Sea casa propia o casa alquilada, algo pasa en la casa. ¿Verdad? Siempre hay historias, siempre hay problemas. El otro día estaba visitando a Bhakti Sara Devidasi. De hecho, fue la anfitriona que nos recibió. Bhakta Carlos también estaba ahí, pero él va y viene, está medio en Valencia, medio ahí. Y el otro día, pues la casa que ha comprado es una señora casa, es una casa grande con muchos recovecos y tal. Y es fantástico si la casa se emplea al servicio de Krishna y de los devotos como ella quiere hacer, y de hecho nos invitó con la intención de que de alguna manera arrancara que en la casa se hagan programas espirituales, se hagan retiros, porque tiene bastantes habitaciones. Y de hecho ahora quieren organizar un retiro para devotas jóvenes, para chicas jóvenes. Bhakti Nirina me escribió hace unos días que había hablado con Bhakti Sara y que querían organizar un pequeño retiro para jóvenes Vaishnavis, solamente chicas. Y que hubiera monitoras que organicen la actividad y programas espirituales. Pero una casa tan grande también puede ser un lugar problemático. Si lo usas bien, no es problema, pero si lo usas mal puede ser un lugar problemático y hasta peligroso. O sea, cuando una casa, ¿cuántas veces ha ocurrido en la violencia doméstica, que en las agresiones que se cometen, Dios libre a los cónyuges que sufren la agresión, el cónyuge asesinado es enterrado en el lugar. Disculpad si esto suena macabro, pero es que es así, es que es así de crudo y terrible lo que ocurre a veces en la vida material. Lo que quiero decir con esto es que una casa que se supone que es un refugio puede ser también un lugar horrible de sufrimientos, un lugar donde la persona recibe maltrato y agresiones. Y a menos que la persona sea fuerte y corte con esa situación, es un lugar de trauma. Entonces, por eso aquí se utiliza esa metáfora. A veces se construye una Gandharva pura. Gandharva pura es un lugar falso creado en la imaginación. Que yo tengo una casa muy hermosa y se acabaron mis problemas. Y a veces lo que ocurre es que esa casa se convierte en la cárcel o en el lugar donde la persona es maltratada. Y luego dice que a veces la persona queda desconcertada por la fugaz visión de un duende que se compara a las riquezas, que de repente empieza a ganar dinero y piensa que ya mi vida ahora es un éxito, o a alguien le toca la lotería. Cuando a la gente le toca el gordo de Navidad, lo celebran con gran euforia, ¿verdad?
Pero el resultado que ocurre muchas veces es que todos esos millones de euros que la persona ha conseguido son causa de destrucción para su felicidad en la familia. Porque la persona empieza a involucrarse en actividades viciosas. Y esos vicios destruyen la paz y la tranquilidad que había en el hogar. ¿Verdad? Eso ocurre. A veces hay personas que se hacen millonarias y se convierten en libertinos y toda la tranquilidad que tenían en la pobreza se vuelve causa de sufrimiento. Actualmente en España hay una polémica que es el caso Mediador, que básicamente un exdiputado, no voy a entrar en qué partido político, no importa, porque a veces son unos, a veces son los otros, los que, mismos perros con diferentes collares, más o menos. Cuando no hay corrupción en un partido, hay corrupción en otra. Pero básicamente este diputado engañaba, utilizaba fondos públicos para gastárselo en prostitución, en drogas, y de hecho hay hasta un general retirado de la Guardia Civil, y que Dios bendiga a la Benemérita, así se llama la Guardia Civil aquí, pero ahí está un general, y ahora están saliendo casos de obras falsas que se realizaron en cuarteles de la Guardia Civil, y hay gente imputada por esto. Es decir, que en la era de Kali el dinero se convierte en causa de problemas, incluso hasta en altos cargos. Y por eso aquí se le compara a un duende que aparece y desaparece. Esta gente que creía estaba ganando dinero con estos casos de corrupción. No conozco los detalles porque no he metido la cabeza en los detalles del caso, porque es llenarse de basura, pero más o menos he visto un poco de qué va el tema. Y está ocasionando pues bastante polémica política, etc. Y así es que la riqueza se convierte como un duende que aparece y desaparece. A veces alguien es millonario y luego es un presidiario. Así es. Porque la codicia, como dice el refrán, la codicia rompe el saco. Alguien malutiliza el dinero y termina en la cárcel por corrupción o por mal uso de ese recurso que Dios le ha dado para que lo use correctamente, pero lo mal utiliza de una forma absurda y prácticamente hablando demente, una forma loca. Y también lo compara a un meteoro del cielo que pasa muy rápido. Por eso a la diosa de la fortuna se la llama Chánchala. Chánchala quiere decir que está muy poco tiempo en un lugar. Está con una persona y luego pasa a otra. El dinero siempre se está moviendo. Esa es así funciona. Es la naturaleza de la diosa de la fortuna. Que no se queda mucho tiempo en el bolsillo de una persona. Siempre está cambiando. Incluso si alguien es millonario, siempre hay personas que tratan de arrebatárselo, aunque sea por la fuerza.
Y a veces es el propio gobierno el que utiliza artimañas para quitarle el dinero a la gente que ha trabajado muy duro y muy honestamente para ganar. A veces ocurre eso. Disculpad si la clase suena un poco heavy, pero es que es el tema que estamos estudiando y por eso estamos comentando digamos que subrayando lo que estamos leyendo y escuchando en esta sección del Srimad Bhagavatam. La buena noticia para terminar con algo positivo es que si nos volvemos conscientes de Krishna, nos libramos de todas estas ataduras y podemos volvernos inmunes a la problemática de la existencia material. En el sentido que nos distanciamos y nos volvemos, como expresaba Prema Rasarnava Prabhu ayer, libres de todo esto. No estamos afectados. Maharaj, no sé ahora, me imagino ahora, antes del telediario, en la primera de España, apareció un programa con los sucesos, ¿no? Lo que pasa en el país, ¿no? Y muchos de estos sucesos son asesinatos, ¿no? Y cosas que realmente muchos de los sucesos que aparecieron en ese programa son bastante de un tema como macabro, violento, ¿no? Pero no sé cuál es el peor, las personas que lo vean todos los días. Hay gente que son adictos de viendo programas como este. Personas adictas a viendo este tipo de programas de sucesos que pasan, de los asesinatos, etcétera, etcétera. Y no sé cuál es peor que las personas que están viéndolo o de lo que está sucediendo. Bueno, hacerlo es peor, evidentemente. Sí. Bueno, pero luego cuando lo ves, ves... Hacerlo evidentemente es peor que los que lo ven. Sí, pero sí, es basura, es carroña, sí. Pero donde voy yo, muchos de esos, ya, el cine, etcétera, es que las personas, cuando lo vean eso, a veces también ellos quieren hacerlo. Sí, claro, sí. Quieren hacerlo. Sí. O sea, si uno se junta con niños pequeños, hay un refrán, como dicen que Dios los cría y ellos se juntan. No me refiero a eso. Hay un refrán que dice que el que con niños se junta, hablando de bebés, que amanece con orina. Sí, el que duerme, en argentino lo sé yo. El que duerme con niños amanece meado. Es algo así, sí. Es un dicho, pero básicamente quiere decir eso, que según con quién te juntas, eso te afecta, lógicamente. Entonces, si estamos viendo cómo matar a alguien, pues eso va a estimular la violencia, lógicamente. Si estamos viendo cuestiones sexuales, pues va a estimular nuestra lujuria. Si estamos viendo cualquier cosa material, va a estimular esa actitud o esa acción material. Por eso la recomendación, cuando se describe a los Vaishnavas, se dice Asat Sanga Tyaga Ei Vaishnava Chara, que la característica del Vaishnava es que se distancia de la satsanga o de la compañía mundana y se asocia con los Vaishnavas. Asat Sanga Tyaga Ei Vaishnava Chara. Ese es el comportamiento de los devotos. En el final no debemos ver cosas así. No debemos ver cosas así. Diario un poco, quizás. No debemos ver cosas así, pero si estás predicando, el predicador debe saber lo que está pasando en el mundo, mínimamente para que no parecer que está en otro planeta y que no se entera de la copla de lo que está pasando. Hoy he dado varios ejemplos porque
porque ayer vi que era el Día Internacional de la Mujer y el tema viene a colación con lo que estamos leyendo y él se plantea una pregunta que está relacionada con el tema y por eso miré un poco en qué punto estaba la sociedad española en esta cuestión según los medios oficiales de información. Sí, quería hacer un comentario, gracias Maharaj por la clase. Primero con respecto a lo que es las riquezas o lo que uno cree que es suyo, que posee, ¿no? que es un buen ejemplo aquí. Cuando uno más tiene es cuando uno más preocupado, con más ansiedad está. Porque no solamente tiene lo que tiene, sino tiene que proteger lo que tiene y tiene que protegerse de que los demás no te roben lo que tienes, por así decirlo, digamos, de manera general. Y por otro lado, o sea, sí lo que se habló hoy fue bastante macabro, por así decirlo, pero la vida en el mundo material es 10 millones de veces más macabra que lo que se estuvo hablando hoy. O sea que incluso lo que comentaba acá Prabhu Premakanda, de que si uno enciende el televisor o ve en internet algún diario o algo de esto, o sea, nosotros en Argentina decimos lo escurrís y sale sangre, ¿no? O sea, es increíble lo macabro que es el mundo. ¿Sí? O sea, que los ejemplos pueden ser duros, pero la vida en el mundo material es muchísimo más dura. ¿Verdad? Sí, y por eso se nos invita aquí a montarnos a caballo. ¿En qué caballo? En el caballo del desapego, que nos permitirá cruzar ese bosque con éxito. Ese es el mensaje de este capítulo y del siguiente. Y a veces si no nos dan duro, si no se utilizan metáforas heavies, no despertamos. Es como el otro día, sin entrar ahora en el tema, ni tampoco pretender, tocar cuestiones polémicas, pero lo menciono pues porque está por ahí, porque circula y a veces alguno a lo mejor lo habéis visto. Kaunteya Prabhu, que es un miembro del GBC, mandó un comunicado explicando que utilizaba una metáfora así fuerte. Se veía como un dragón comparando a que hay nuevos smartas o ortodoxos védicos, entre comillas, que están atacando a ISKCON, a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, fundada por Srila Prabhupada. Y bueno, él hablaba en general, pero hablaba filosóficamente con citas con bastante fuerza. Y luego publicó otro escrito respondiendo a varios argumentos que le habían dado y en las dos imágenes que utilizó eran metáforas fuertes. Y yo cuando lo vi, sin entrar ahora en el debate de si estoy o no estoy de acuerdo con lo que dice, pensé que este devoto es inteligente, porque con esto va a captar la atención de todos, tanto de los que están de acuerdo con él, como de los que no están de acuerdo. Y eso es lo que hace este capítulo, que utiliza una metáfora heavy para zarandearnos y hacernos despertar de la ignorancia de la vida material. ¿Está claro? ¿Sí? Es muy apropiado. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.